Entonces, junto a la presidenta está Diego Pérez, que como sabéis mucho, forma parte del comité directivo de la IREF como director de la división jurídico-institucional y dentro del esquema de trabajo del Spending Review, digamos que ha pilotado a nivel global este estudio. Y luego en la parte técnica, como directores técnicos del estudio, que harán esa segunda parte técnica, están Ángel Sánchez Aristi y Antonio Picón. Siguiendo la regla habitual, vamos a hacer un embargo hasta la 1 del mediodía, hasta las 13 horas. Es decir, hasta las 13 horas no se puede publicar nada ni en redes, ni por supuesto en medios. Insisto, on primera parte, y el vídeo sirve un poco de parteaguas donde empieza el off. Y creo que siempre me dejo alguna cosa, pero creo que esta vez lo he dicho todo. Entonces, sin más, presidenta, podemos empezar la presentación. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos vosotros por atender, como siempre digo, nuestras convocatorias. En esta ocasión vamos a presentar el estudio sobre gasto hospitalario, centrándonos en la farmacia hospitalaria y en la inversión en bienes de equipo. Y me vais a permitir que haga un poco de historia o que recuerde un poco por qué AIREF evalúa en este momento o publica en este momento una evaluación sobre el gasto sanitario. Este estudio se enmarca en la segunda fase del Spending Review, que como sabéis se trata de un compromiso asumido por el Gobierno en el Plan Presupuestario de 2016 y en la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020. Este Spending Review está previsto que se desarrolle en 3 fases y en este momento estamos en la presentación de la segunda fase de este proceso de revisión del gasto. En esta segunda fase hemos analizado más de 50.000 millones de euros, que representan un 4% del Producto Interior Bruto. Como sabéis, esta segunda fase contemplaba 4 proyectos. Uno de ellos era el de beneficios fiscales. Hemos analizado 13 beneficios fiscales que afectan a varios impuestos, fundamentalmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre el valor añadido, con una cuantía de 35.000 millones, que ya presentamos el 22 de julio. También hemos presentado ya el de infraestructuras de transporte, que como sabéis hacíamos un análisis de las infraestructuras de transporte en general y en particular de la alta velocidad, del transporte metropolitano y de también las subvenciones a transportes aéreos para personas no residentes en la península, por importe de unos 7.000 millones que ya presentamos el 30 de julio. Hoy presentamos el proyecto referido a sanidad y en particular hemos analizado el gasto farmacéutico hospitalario y la inversión en bienes de equipo de alta tecnología por un importe aproximado de unos 7.000 millones. Y finalmente, la semana próxima, el miércoles de la semana próxima, presentaremos el último de los proyectos encargados relativo a los incentivos a la contratación y aquí pues hemos analizado 7 incentivos a la contratación con un importe aproximado de 2.000 millones. Entrando ya en el estudio que hoy presentamos, lo primero que tenemos o nos podemos plantear es por qué se evalúa de nuevo la sanidad. Ciertamente, si hay un hilo conductor en el Spending Review que está realizando la AIREF, es que en los 2 años que llevamos hecho este análisis hemos evaluado aspectos sanitarios y que duda cabe que en la tercera fase del Spending Review seguiremos evaluando nuevos aspectos de la sanidad. En la primera fase, como sabéis, evaluamos la farmacia no hospitalaria y ahora nos centramos en farmacia hospitalaria y bienes de equipos. ¿Pero por qué esta insistencia o este hilo conductor en los estudios de la AIREF? Pues son varios los motivos que podríamos esgrimir para centrar nuestra evaluación en la sanidad, pero algunos de los principales serían, en primer lugar, porque qué duda cabe que la sanidad es un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar. Las mejoras en la eficiencia sanitaria tienen un impacto directo en la población y, desde luego, es una de las políticas con mayor potencia redistributiva. Por ello, simplemente por este aspecto, se justificaría esta atención especial al ámbito sanitario. Además, ya desde un punto de vista cuantitativo, pues es una de las principales partidas de gasto, con un peso en términos de Producto Interior Bruto del 6,4% y un 15% en el total del gasto público. De este total,
de más de 70.000 millones, que supone el gasto sanitario. Ya hemos analizado casi un 25%, en total unos 17.500 millones en materia de farmacia. 10.500 millones se analizaron en la fase 1 y se correspondía con los medicamentos dispensados a través de oficinas de farmacia, y ahora analizamos en torno a 7.000 millones, como os decía, en la segunda fase del Spending Review, centrado en lo que es la farmacia hospitalaria y los equipos de alta tecnología. Por todos estos motivos, por su papel principal dentro del estado de bienestar, por la incidencia que la eficiencia tiene en los ciudadanos, por ser una política de las que mayor potencia redistributiva tiene, por su importancia cuantitativa y por su dinámica creciente asociado, entre otros, al reto del envejecimiento y de la cronicidad, por todo ello, creemos que se justifica que la evaluación en el ámbito sanitario tenga una especial relevancia dentro del Spending Review que está realizando AIREF. Bien, como decíamos, en esta segunda evaluación nos hemos centrado en el gasto en los centros hospitalarios. El gasto farmacéutico en total representa más de 17.000 millones, un 1,4% del PIB y un 24% del gasto en sanidad. Ya hemos analizado más de 10.000 millones en la primera fase del Spending Review y, como os decía, ahora analizamos 6.600 millones, lo que os decía, en torno a estos 7.000 millones en la segunda fase. Pero además analizamos la inversión en bienes de equipo de alta tecnología con un importe total de unos 300 millones porque engloba tanto lo que es inversión en nuevo equipamiento como lo que es el mantenimiento del equipo existente. Yo creo que llegado a este punto, una vez que decimos el por qué continuamos evaluando la sanidad y centramos cuál es el ámbito de evaluación, yo creo que es importante contextualizar en qué consiste la evaluación de AIREF. Yo creo que eso siempre es importante. Las evaluaciones pueden afrontarse desde distintos puntos de vista y yo creo que es importante, antes de explicar las conclusiones y las propuestas, cuál es el ámbito y cuál es el alcance de la evaluación que ha realizado AIREF. Ello permite, en primer lugar, saber qué puede uno encontrar cuando se lea nuestro estudio, y por otro lado ayuda también a contextualizar las propuestas, muy numerosas en el caso de este estudio, que formula AIREF. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, las evaluaciones que hace AIREF son evaluaciones económicas basadas en la evidencia y en el análisis de datos. No se trata de una evaluación sanitaria. Nosotros lo que vemos es, desde un punto de vista económico, de eficacia y eficiencia, pues cuáles son las áreas de mejora que se pueden identificar, y en esa línea van orientadas nuestras propuestas. Sí que es cierto que este estudio tiene una peculiaridad y una complejidad adicional que a nadie se le escapa, y es la cantidad enorme de interlocutores o de gestores con competencias directas en el gasto que estamos evaluando. Y esto ha hecho que, si bien en todos los informes, en todos los estudios hay una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas de evaluación, en este estudio, más que en ningún otro, las técnicas cualitativas han tenido una relevancia mayor, teniendo un papel principal los cuestionarios remitidos a todos los hospitales y las entrevistas que hemos realizado de manera presencial en 41 de estos centros hospitalarios, como luego os comentarán Ángel y Antonio, y con los principales responsables o interlocutores en la materia, tanto por parte del Gobierno central como por parte de los gobiernos autonómicos. Bien, en este ámbito, ¿qué hemos hecho? Pues básicamente lo que hemos hecho ha sido analizar procedimientos en varios ámbitos, pues de decisión, planificación y adquisición, con la finalidad de identificar palancas que permitan mejorar las estrategias y propiciar un uso racional tanto de los medicamentos como de los bienes de equipo, de manera que eso permita optimizar el gasto público. ¿Por qué la farmacia hospitalaria? Bueno, en parte realmente venía un poco propiciado por el anterior estudio, ¿no?, donde habíamos estudiado la dispensación de medicamentos a través de oficinas de farmacia. Se nos quedaba fuera entonces de ese análisis que, como sabéis, tenía el paraguas de ser un gasto, de analizar el gasto en subvenciones, pues ahora nos faltaba por analizar esa parte del gasto farmacéutico. Pero además es verdad que si cuantitativamente es más importante el gasto en farmacia no hospitalaria, el gasto farmacéutico hospitalario está sufriendo una trayectoria creciente. Sirva de ejemplo ver que entre el 2003 y el 2018 el gasto en farmacia hospitalaria pues ha aumentado un 184%, es decir, gastamos en torno a 4.000 millones más
de lo que gastábamos en el 2003. Pero además se prevé que siga creciendo en los próximos años. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la aparición de medicamentos innovadores que tienen un alto impacto económico, y también es cierto que esta tendencia creciente seguirá unida a estos medicamentos y también a la aparición de medicamentos huérfanos vinculados a operaciones poco comunes. En definitiva, la farmacia hospitalaria representa en torno al 17% del gasto hospitalario, y hemos tratado de hacer un ejercicio de síntesis, pero es verdad que en este estudio ha sido particularmente difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en el gasto en farmacia hospitalaria hay en torno a 25 propuestas de mejora formuladas por AIREF, ¿no? Es tal la amplitud del ámbito estudiado que es difícil sistematizarlo, pero sin perjuicio de que luego ya Ángel y Antonio lo detallarán. Sí que podemos decir que las principales áreas de estudio se han centrado en las decisiones de financiación y la política de fijación y revisión de precios. Realmente esto es una continuidad también del estudio que hicimos el año pasado, donde este aspecto también se analizó. Evidentemente, en el ámbito de la farmacia hospitalaria también tenía que ser analizado. Hemos profundizado en el uso racional del medicamento. Hemos evaluado los procedimientos de contratación pública y compra de medicamentos, y por último también hemos profundizado en el ámbito de los modelos logísticos y de dispensación de medicamentos. ¿Cuáles son los principales hallazgos que hemos encontrado y que por lo tanto da lugar a la correspondiente propuesta? Pues ya os digo que hay en total casi 25 propuestas, pero sí que si tuviéramos que señalar las principales o las que engloban a su vez mayor número de propuestas de más detalle, pues serían las siguientes. Por un lado, algo que ya dijimos en el anterior estudio, y es que sorprende un poco que, siendo el gasto farmacéutico un gasto que soportan íntegramente las comunidades autónomas, en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la comisión a través de la cual se fija el precio de los medicamentos, pues sí que sorprende la limitada capacidad de decisión de las comunidades autónomas, que se traslada en que las comunidades autónomas tienen 3 de los 11 votos que en total existen en esta comisión. También vinculado al precio, apreciamos una falta de visión global del precio de los medicamentos empleados en una determinada patología. Eso hace que haya diferencias importantes entre medicamentos que tienen un valor terapéutico similar para el tratamiento de una determinada patología, y desde luego limita la potencial competencia que puede existir entre estos medicamentos. También apreciamos una ausencia de coordinación de las comisiones de farmacia y terapéutica. Esto también en parte ya se había visto en el estudio anterior, que lo que hace es que haya recomendaciones muy heterogéneas por parte de estas comisiones, ya no entre comunidades autónomas, sino incluso entre hospitales dentro de la misma comunidad. En el tema del uso racional del medicamento, lo que hemos hecho ha sido estudiar y profundizar en el análisis de los biosimilares. Y aquí lo primero que nos hemos encontrado es que en 3 de los 6 principios activos que hemos analizado, desde luego España está por debajo de la media europea. Entonces siempre nosotros echamos la mirada o un vistazo a lo que están haciendo en otros países de nuestro entorno, porque nos parece que eso puede ser significativo, ¿no?, de que a lo mejor una determinada política por lo menos merece ser estudiada. Entonces aquí nos hemos encontrado que tenemos recorrido en materia de utilización de biosimilares de acuerdo con nuestro entorno más próximo, y nuevamente apreciamos diferencias importantes entre comunidades autónomas en materia de penetración de biosimilares y también en términos de estrategias y políticas de incentivos para facilitar su introducción. En materia de contratación, lo que nos hemos encontrado es que con carácter general no se aplica el procedimiento normalizado de adjudicación y compra previsto en la Ley de Contratos del sector público, y que más del 70% se hace por la vía de contratos menores o compras directas a laboratorios farmacéuticos. Ello sin duda supone una falta de transparencia, ya no solamente, como veíamos antes, en temas de fijación de precios, sino en los propios procedimientos de compra y contratación.
También hemos visto que hay una carencia de una estrategia de integración logística del medicamento en la medida en que los modelos logísticos pivotan sobre el centro hospitalario y son pocas las experiencias de integración logística. Y por último, en materia de pacientes externos, pues hemos detectado que no existe un marco regulatorio específico, concreto y homogéneo que regule la atención farmacéutica a pacientes externos y que tampoco parece que hay un uso generalizado de protocolos que permitan prever y actuar en el caso de que se produzca algún desabastecimiento. En definitiva, en este área de gasto en farmacia hospitalaria identificamos un amplio margen de mejora en todas las áreas analizadas que, como os decía, da lugar, creo recordar, a 23 propuestas. Bien, además de analizar el gasto en farmacia hospitalaria, también hemos evaluado la inversión en bienes de equipo de alta tecnología. Y aquí, básicamente, nuestras áreas de estudio pues, ha sido analizar el estado actual de los equipos, es decir, cómo estamos en dotación de equipos y cuál es su nivel de obsolescencia, cuál es el proceso de toma de decisiones a la hora de invertir, el uso racional de equipos, como hemos analizado también el uso racional de medicamentos, pues aquí el uso racional de los equipos y, por supuesto, también temas de gestión de inventario y mantenimiento de estos equipos. Y aquí los principales hallazgos que dan lugar a la correspondiente propuesta, pues es que lo primero que hemos visualizado es que a pesar de que entre el 2010 y el 2017 la inversión en bienes de equipo de alta tecnología creció un 17%, todavía estamos por debajo de la media de la OCDE en 5 de las 6 modalidades de equipos de alta tecnología que hemos analizado. Además, sí que hemos apreciado que el nivel de obsolescencia de estos equipos es mayor ahora que hace 10 años y que más de un 40% de los equipos tienen más de 10 años, que parece que es la referencia internacional en cuanto a la obsolescencia que deberían tener equipos de esta naturaleza. En cuanto al uso del equipamiento, pues vemos que no se está utilizando la totalidad del potencial de uso, es decir, no se están utilizando a pleno rendimiento los equipos con los que contamos y que desde luego hay una falta de planificación y modelos y algoritmos que, basándose en criterios objetivos, permitan la priorización de las necesidades de compra. En definitiva, sí que nos parece que la tecnología sanitaria es imprescindible para tener una asistencia de calidad. Estos procesos de esta tecnología sanitaria entra a lo largo de todo el proceso sanitario, tanto en temas de diagnosis como en temas de tratamientos terapéuticos, rehabilitación, soporte vital. En definitiva, es fundamental para la calidad, para una asistencia sanitaria de calidad y, desde luego, para generar confianza en el paciente. Pero además, un correcto uso y una correcta dotación de equipos de tecnología permiten ahorros presupuestarios, si bien es cierto que son difícilmente cuantificables en la medida en que, como hemos visto también, es otro de nuestros hallazgos, no hay contabilidad analítica en los hospitales, lo cual dificulta de manera importante valorar en términos de coste algunas de nuestras propuestas. Y luego, finalmente, hemos analizado otros aspectos transversales a las dos áreas, al funcionamiento en general de los hospitales, como son herramientas de gestión, temas de formación y temas de transformación digital de la sanidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. En conclusión, y ya cedo la palabra a Ángel y a Antonio, nos parece que la sanidad es un pilar básico del estado de bienestar y que, por lo tanto, requiere una evaluación continua y exhaustiva, que además es una de las políticas públicas con mayor potencia redistributiva y que además tiene que afrontar importantes retos como el envejecimiento y la cronicidad. Recordaros que hace unos días estuvimos hablando del reto del envejecimiento en materia de pensiones, pero ciertamente el reto del envejecimiento afecta, como ya dijimos, también a otras áreas como la sanidad o la dependencia. Bien, si bien es cierto que los análisis o las evaluaciones que realiza IREF tienen un corte más estructural, es decir, se analiza una política en el tiempo, sí que es cierto que ahora mismo la sanidad está en el epicentro del debate, ¿no? La actual crisis sanitaria ha visualizado deficiencias y campos de mejora en varias dimensiones de la política sanitaria.
Hemos hablado que uno de los hallazgos o una de las áreas de mejora que habíamos visto estaba en materia de coordinación entre administraciones públicas y ciertamente yo creo que nuestra actual crisis, entre otras deficiencias, ha puesto de manifiesto una falta de coordinación entre administraciones públicas que no olvidemos que tiene efectos en la equidad del Sistema Nacional de Salud. Bueno, ya centrándonos en el ámbito de nuestro estudio, pues en el ámbito de la farmacia hospitalaria, como hemos visto, analizamos el análisis que hemos hecho pone en evidencia que hay margen de mejora en casi todas las áreas estudiadas en materia de eficiencia. En los equipos de alta tecnología, la conclusión es que necesitamos realizar una adecuada planificación estratégica. Hablábamos de criterios objetivos que permitan priorizar las necesidades. Esta falta de planificación y estos criterios de priorización también los comentamos en algún otro estudio anterior, como el de infraestructuras. Pues bien, aquí también es necesario esa planificación estratégica que nos permita renovar y ampliar el actual parque tecnológico para converger a otros países de nuestro entorno. Y finalmente, y al hilo también de lo que señalaba en la segunda conclusión, pues las amplias diferencias que hemos identificado, ya no solo entre comunidades autónomas, sino entre hospitales dentro de la misma comunidad, ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha estrategias de coordinación y de integración de la información que permitan una mejor equidad dentro del Sistema Nacional de Salud. En definitiva, si tuviéramos que poner una única conclusión, lo que diríamos es que la política sanitaria es de especial relevancia, ya no solo por su peso en términos de gasto público o como porcentaje del PIB, sino por la magnitud de los retos que afronta, como por ejemplo el envejecimiento o la cronicidad a la que nos hemos referido anteriormente, pero también por ser un pilar básico del estado de bienestar y una de las políticas con mayor potencia redistributiva. Por todo ello, se evidencia la necesidad de una evaluación continua y en este sentido pues la AIRES seguirá evaluando otros aspectos del ámbito sanitario. Muchas gracias.